todo comenzó con un rascado rítmico, un sonido seco que se filtraba desde el centro del patio hacia las viviendas en las tardes de bochorno. El chavo, siempre sumido en su mundo de hambre y juegos imaginarios, fue el primero en notar que el interior de su barril ya no era liso. Al principio pensó que era suciedad acumulada, costras de mugre que el tiempo y la falta de jabón habían cementado en la madera. Pero una tarde, mientras el sol de la ciudad golpeaba con una saña inusual, sintió una punzada ardiente en el omóplato. Se rascó con fuerza, arrancándose un pedazo de piel reseca. Entre sus uñas quedó algo pequeño, del tamaño de una semilla de sandía, pero con patas que todavía se agitaban con una energía frenética. Era una garrapata, pero no una común. Su cuerpo era de un negro obsidiana, tan oscuro que parecía absorber la luz del patio, y su abdomen estaba tan tenso que parecía a punto de estallar. El chavo, con la inocencia que precede a la tragedia, la aplastó contra el borde del barril. Un chorro de sangre espesa y fétida, con un olor a hierro podrido y cloaca, salpicó su rostro. El niño hizo una mueca de asco, limpiándose con la manga de su camisa raída, sin notar que cientos de puntos negros comenzaban a emerger de las grietas de la madera vieja. No eran simples insectos, eran una marea silenciosa. En menos de una hora, el barril ya no era madera, era una masa palpitante de quitina y hambre. El chavo sintió un cosquilleo en los tobillos, luego en las corvas. Creyó que era el sudor, hasta que el primer centenar de mandíbulas se ancló simultáneamente en su carne. Don Ramón despertó con una migraña que le hacía ver chispas. Atribuyó el malestar a los 14 meses de renta y al ayuno prolongado, pero cuando intentó ponerse su desgastado gorro azul, sintió una resistencia elástica. El gorro pesaba. Al tirarlo al suelo, soltó un grito sordo que se ahogó en su garganta seca. El interior del sombrero estaba tapizado por una alfombra de cuerpos hinchados. Eran miles, amontonadas unas sobre otras, luchando por un espacio para succionar. Se llevó las manos a la cabeza, horrorizado, y descubrió que su cuero cabelludo ya no era piel, sino una costra rugosa y móvil. Las garrapatas se habían enterrado profundamente, dejando solo sus abdómenes grises y brillantes al aire. Intentó arrancarse una cerca de la oreja, pero el dolor fue electrizante. El parásito había entregado sus patas con las terminaciones nerviosas. Cada vez que tiraba, sentía un tirón directamente en el cerebro. Salió al patio dando traspiés, buscando desesperadamente alcohol o petróleo. Vio a doña Clotilde regando sus plantas, pero la mujer no lo miró. Ella estaba rascándose los brazos con una intensidad maníaca, usando una paleta de jardín para levantarse la piel donde los insectos habían formado colonias circulares que parecían flores negras de carne muerta. El aire de la vecindad ya no olía a comida o a humedad. Olía a materia orgánica descomponiéndose en vida. Don Ramón quiso gritar por ayuda, pero al abrir la boca, sintió algo gordo y frío deslizándose por su lengua desde el paladar superior. Eran ellas, colonizando incluso las mucosas. Doña Florinda siempre se enorgulleció de su limpieza, de su distancia con la chusma. Pero la infestación no conocía de clases sociales ni de orgullos. Esa mañana, mientras preparaba el café para el profesor Girafales, notó que el agua en la tetera tenía motas negras flotando. Al principio pensó que era carbón, pero las motas empezaron a nadar hacia los bordes. El horror estalló cuando entró al baño para lavarse la cara. Al mirarse al espejo, notó que los tubos de su peinado estaban cubiertos por una seda pegajosa. Al quitarse uno, no salió cabello, sino un racimo de garrapatas que habían anidado en la raíz, devorando el folículo y sustituyéndolo con sus propios cuerpos. Su piel, usualmente pálida, estaba ahora moteada de un púrpura necrótico. Escuchó un golpe en la puerta. Era el profesor Girafales. Cuando abrió, lo que vio la hizo caer de rodillas. El profesor estaba de pie, pero su impecable traje sastre se movía solo. Miles de insectos caminaban bajo la tela, creando ondas grotescas. Girafales intentó sonreír, pero sus encías estaban tan inflamadas por las picaduras que sus dientes parecían flotar en una masa de pus y sangre. Doña Florinda, ¿no gusta pasar a tomar un poco de sangre?, articuló el profesor con una voz que ya no era humana, sino un siseo colectivo. En su cuello, una garrapata del tamaño de un puño latía al ritmo de su corazón, actuando como un segundo órgano externo que filtraba su vida. El señor Barriga llegó a la vecindad con su maletín, ajeno al silencio sepulcral que reinaba. Al cruzar el umbral, sintió que el suelo estaba inusualmente blando. No era tierra, era una capa de 3 centímetros de garrapatas muertas y vivas que crujían bajo sus zapatos como hojas secas en otoño. El olor lo golpeó de inmediato, una mezcla de hospital y carnicería abandonada.
Don Ramón. Vengo por la renta. Gritó, pero su voz sonó pequeña. Nadie respondió. Caminó hacia el centro del patio y vio al chavo sentado junto a su barril. El niño no se movía. Su piel estaba tan tensa por la cantidad de parásitos ocultos debajo de la epidermis que parecía una estatua de cera a punto de derretirse. El señor Barrigas se acercó y le tocó el hombro. En ese instante, la piel del chavo se rasgó como papel viejo. De la herida no salió sangre roja, sino una cascada de insectos hambrientos que buscaban un nuevo huésped con más volumen. El señor Barriga, debido a su obesidad, era el paraíso para ellos. En segundos, las garrapatas treparon por sus piernas, metiéndose bajo sus pantalones, buscando los pliegues de su carne. El hombre gritó, golpeándose el cuerpo, pero cada golpe solo aplastaba a unas pocas, liberando el ácido que éstas llevaban dentro, quemándole la piel y facilitando que las demás se enterraran más rápido. El maletín cayó al suelo, abriéndose y revelando que incluso los billetes estaban cubiertos de huevos microscópicos que eclosionaban al contacto con el aire caliente. El profesor Girafales se encontraba en un estado de trance. En su mente, todavía estaba dando una clase sobre biología, pero sus palabras eran balbuceos incoherentes. Se había sentado en la escalera, observando cómo sus largas manos perdían sensibilidad. Las garrapatas habían formado una cadena alrededor de sus muñecas, cortando la circulación y alimentándose del estancamiento sanguíneo. El orden de los arácnidos, susurró, mientras una garrapata le recorría el párpado, posee un órgano de ayer, para detectar el calor, nuestro calor. Vio a Kiko salir de su casa. El niño estaba llorando, pero sus lágrimas eran negras. Sus mejillas estaban tan hinchadas que sus ojos eran simples rendijas. Mami. Me pican por dentro. Gritaba Kiko, rascándose la garganta hasta que sus uñas sacaron tiras de carne. El profesor quiso levantarse para ayudarlo, pero sus piernas ya no le pertenecían. Los parásitos habían penetrado en sus articulaciones, consumiendo el líquido sinovial y reemplazándolo con sus propios cuerpos quitinosos. Girafales era ahora una marioneta biológica, movida por los impulsos eléctricos de miles de parásitos coordinados. Kiko se desplomó frente a él. De su boca empezaron a salir garrapatas adultas, gordas como uvas, que habían madurado en su estómago después de que el niño, en un ataque de hambre y delirio, se comiera las costras que caían de las paredes. El profesor observó con una curiosidad científica y horrorizada cómo el niño dejaba de respirar, no por falta de aire, sino porque sus pulmones estaban colapsados por el peso de la infestación interna. Don Ramón se encerró en su casa, atrancando la puerta con el sofá. Se desnudó frente al espejo roto, gimiendo de puro terror. Su cuerpo era un mapa de protuberancias. Bajo la piel de sus brazos, podía ver el movimiento de las garrapatas viajando por sus venas como bultos errantes. La picazón se había convertido en un dolor sordo y constante que le impedía pensar. Agarró un cuchillo de cocina y, con manos temblorosas, intentó extirpar la garrapata reina que se había alojado en su ombligo. El insecto era enorme, de un color blanco amarillento por toda la sangre que había procesado. Al clavar la punta del cuchillo, un gas pestilente escapó de la herida, seguido de una legión de crías recién nacidas que inundaron su torso. Ya no puedo más. Gritó don Ramón, cayendo al suelo. Empezó a rascarse contra las patas de la mesa, buscando arrancarse la piel de la espalda. El dolor era lo único que lo mantenía consciente. Escuchó que alguien golpeaba la ventana. Era la Chilindrina. O lo que quedaba de ella. La niña estaba pegada al vidrio, su rostro una masa uniforme de parásitos que habían borrado sus facciones. Sus anteojos estaban rotos, incrustados en su carne. No hablaba, solo golpeaba rítmicamente el cristal con un hueso expuesto de su mano. Don Ramón se acurrucó en un rincón, cubriéndose los ojos, mientras sentía que su propio corazón empezaba a latir con un ritmo extraño, el ritmo de la colmena. Para la tarde del tercer día, el ruido de la vecindad había desaparecido. Ya no había rascados, ni gritos, ni llanto. Solo quedaba el sonido de millones de mandíbulas masticando y el siseo del aire pasando por tráqueas obstruidas. El patio central estaba cubierto por un manto negro y brillante que se movía como una sola criatura. Doña Clotilde yacía en medio del patio, rodeada de sus gatos. Los animales habían sido consumidos hasta los huesos en cuestión de horas, y ahora ella formaba parte de ese mismo sustrato. Las garrapatas habían tejido una red entre los cuerpos, conectando a cada habitante de la vecindad en una red de alimentación compartida. La sangre fluía de un cuerpo a otro a través de los parásitos, creando un sistema circulatorio único y monstruoso.
Don Ramón, el señor Barriga, doña Florinda, todos estaban vivos, pero sus conciencias se habían disuelto en el dolor absoluto. Eran simplemente depósitos de nutrientes. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el patio de un rojo sangre que se mezclaba con el negro de los insectos. Desde afuera, la vecindad parecía normal, pero cualquiera que se acercara lo suficiente podría escuchar el eco, un latido colectivo, un zumbido sordo que decía que la vida humana ya no mandaba allí. Las garrapatas habían ganado, no como invasores, sino como los nuevos dueños de la carne. En el último aliento de la tarde, el barril del Chavo estalló. No por presión física, sino por la cantidad de vida que contenía. Una nube de garrapatas aladas, una mutación nacida del exceso de hemoglobina y desesperación, se elevó hacia el cielo de la Ciudad de México. Cada una llevaba consigo una parte del ADN de la vecindad, una parte del hambre del Chavo, del estrés de Don Ramón y de la amargura de Doña Florinda. Los cuerpos en el patio comenzaron a secarse, perdiendo volumen rápidamente mientras los parásitos extraían hasta la última gota de humedad. Lo que quedó fueron cáscaras de piel acartonada, vacías de órganos y esperanza. El señor Barriga era ahora un saco de cuero arrugado. El profesor Girafales, un esqueleto cubierto de seda negra. La nube negra se extendió por las calles vecinas. Un transeúnte se detuvo a mirar el extraño fenómeno meteorológico, sintiendo una pequeña gota caer en su cuello. Se rascó, pensando que era lluvia. Pero al mirar sus dedos, vio la semilla negra. Sonrió sin saber por qué, sintiendo una punzada ardiente que le recorría la espina dorsal. La vecindad era solo el principio. El eco de la sangre negra ya estaba buscando un nuevo patio, una nueva historia, una nueva piel que devorar. Días después, la policía científica entró en la vecindad número 72. No encontraron cadáveres en el sentido tradicional de la palabra. Encontraron esculturas de queratina y quitina. Al intentar mover el barril del Chavo, este se deshizo en un polvo negro y fino que provocó una tos violenta en los oficiales. Uno de los investigadores, un hombre joven, regresó a su casa esa noche sintiendo un picor persistente en la nuca. Al mirarse en el espejo, no vio nada inusual, solo un pequeño lunar negro que no recordaba tener. Se fue a dormir, soñando con un patio lleno de gente que reía con voces siseantes, invitándolo a pasar a tomar una tacita de café. Bajo su piel, el primer huevo eclosionó, liberando una larva que comenzó a viajar hacia su sistema nervioso central, llevando consigo los recuerdos residuales de un hombre que nunca pagó la renta y de un niño que solo quería una torta de jamón. La vecindad no había muerto, se había multiplicado. La infestación se movió con la eficiencia de un algoritmo biológico. Primero fueron los barrios bajos, luego las zonas residenciales. La Ciudad de México, con sus millones de habitantes, era el huésped definitivo. No hubo guerra, no hubo resistencia. Solo hubo una transición silenciosa hacia una nueva forma de existencia. Meses después, desde el espacio, la ciudad ya no brillaba con luces eléctricas. Tenía un resplandor orgánico, un pulso rítmico de color púrpura y negro. Los edificios estaban recubiertos por una capa viva de parásitos que filtraban el aire y procesaban la biomasa. En lo que alguna vez fue la vecindad, el barril del Chavo había sido reconstruido por los insectos, pero ahora medía 10 metros de altura y servía como el nodo central de comunicación de la colmena. La humanidad ya no existía como individuos, sino como la memoria genética dentro de las garrapatas. Y en las tardes de bochorno, si se prestaba mucha atención, se podía escuchar un sonido seco, un rascado rítmico que venía de todas partes y de ninguna, el eco eterno de la sangre negra que finalmente había encontrado su hogar definitivo.